¿Alguna vez te has preguntado si estás aprovechando el ayuno como Dios realmente quiere? No solo como una práctica religiosa, sino como una herramienta espiritual que transforma el corazón, la mente y la vida entera. Muchos piensan que ayunar es solo dejar de comer por unas horas, pero en la Biblia descubrimos que es muchísimo más que eso. Es un acto profundo, íntimo, poderoso, una forma de acercarnos a Dios con todo lo que somos. En este video vamos a descubrir juntos el verdadero propósito del ayuno según las Escrituras. Verás que no se trata de impresionar a nadie ni de cumplir una tradición, sino de rendirse por completo al Señor. Porque cuando se ayuna con fe, con humildad y con propósito, cosas poderosas comienzan a suceder. La mente se renueva, la fe se fortalece, la voz de Dios se escucha más clara y el alma es transformada. Si este contenido bendice tu vida, no olvides darle like, compartirlo con alguien que lo necesite y suscribirte a este canal para seguir creciendo juntos en la palabra de Dios. Número 1. Ayuno y oración, intimidad divina. Ayunar no es simplemente dejar de comer, es más profundo que eso. Es como si, al vaciarnos de lo material por un tiempo, estuviéramos creando espacio en el alma para encontrarnos con Dios. Porque sí, el ayuno puede ser una herramienta poderosa, pero cuando se une con la oración, ocurre algo especial. Se abre un lugar sagrado, íntimo, donde lo que importa no es lo externo, sino el corazón que busca sinceramente al Padre. No es una rutina religiosa, es una cita con lo eterno. Y en ese encuentro, algo se transforma. Jesús fue claro cuando dijo: «Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará». Mateo 6, versículo 6. ¿Sabes qué significa esto? Que Dios no busca grandes discursos ni apariencias. Él busca autenticidad. Esa oración que nace cuando estamos a solas, sin que nadie mire, es la que más valor tiene para Él, porque no se trata de impresionar, sino de conectar. Y eso es exactamente lo que también ocurre en el ayuno. No es para mostrar que somos más espirituales, sino para vaciar el alma y hacer espacio para la voz de Dios. Fíjate que cuando uno decide unir la oración con el ayuno, ocurre un silencio que habla. Un silencio que calma los pensamientos acelerados y abre la puerta para que Dios nos hable al corazón. Ya no estás repitiendo palabras, estás escuchando. Ya no estás solo pidiendo, estás sintiendo. En ese espacio sagrado, donde el cuerpo está en pausa, el espíritu se vuelve más sensible. Se empiezan a caer las distracciones, las preocupaciones bajan el volumen, y el alma comienza a percibir la presencia de Dios de una forma mucho más clara. Y es ahí donde ocurre algo transformador. Porque al unir ayuno y oración, no solo buscamos a Dios, sino que Él nos encuentra también. En ese encuentro, muchas veces salen a la luz cosas que habíamos ignorado. Heridas, actitudes, pensamientos que necesitan ser sanados o corregidos. Es como si el Espíritu Santo usara ese momento para revelarnos con ternura lo que Él quiere restaurar en nosotros. No para condenarnos, sino para liberarnos. Además, cuando ayunamos y oramos, estamos diciendo con hechos, no solo con palabras, que Dios es nuestra prioridad, que preferimos escucharlo a Él antes que satisfacer un deseo momentáneo. Y ese tipo de entrega, aunque silenciosa, resuena en el cielo, porque es sincera, es total, y muchas veces es justo en esos momentos donde recibimos dirección, consuelo y respuestas que no habíamos podido ver antes. No porque Dios hable más fuerte, sino porque por fin logramos escuchar mejor. Así que si estás buscando profundizar tu relación con Dios, no subestimes el poder de apartarte un momento del bullicio.
de cerrar la puerta, como dijo Jesús, y entregarte de corazón en ayuno y oración, no por obligación, sino por amor, porque cuando lo haces, el Padre que ve en lo secreto recompensa con algo que ningún alimento físico puede dar: paz, claridad y una cercanía que transforma la vida desde dentro. Número 2. Ayuna con humildad, no para ser visto. Hay algo muy profundo en la enseñanza de Jesús sobre el ayuno, algo que no tiene que ver con lo que los demás ven, sino con lo que Dios observa en lo más íntimo de nuestro corazón. Jesús fue directo y muy claro. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Mateo 6, versículo 16 al 18. Y es que Él no solo nos hablaba de un hábito espiritual, sino de una actitud del alma. El verdadero ayuno, ese que agrada a Dios, nace de la humildad, no del deseo de aparentar. Fíjate que en tiempos de Jesús, muchas personas ayunaban como si estuvieran actuando en un escenario. Se dejaban ver con caras tristes, desarreglados, casi como queriendo que todos supieran lo espirituales que eran. Pero Jesús no toleró ese tipo de comportamiento. Él rechazó ese espectáculo espiritual, porque el ayuno no es para impresionar a nadie, es algo entre tú y Dios. No es una vitrina para mostrar cuán santo eres, sino un acto íntimo de fe, donde lo que más importa no es lo que haces por fuera, sino lo que está pasando dentro de ti. ¿Y sabes qué? La recompensa tampoco viene de los aplausos o de los likes que puedas recibir por tu devoción. La recompensa viene de Dios, que ve en lo secreto, que conoce tus verdaderas intenciones. Él no necesita que publiques tu ayuno, ni que te pongas un rostro de sufrimiento. Él busca sinceridad, busca humildad. Y cuando el corazón está en el lugar correcto, Él responde con amor, con consuelo, con dirección. Porque Dios se mueve donde hay verdad, no donde hay teatro. Ayunar con humildad es reconocer que no tenemos el control, que somos frágiles y que necesitamos de Dios para todo. Es como decirle: Señor, no vengo con méritos, vengo con necesidad. Y eso toca el corazón de Dios, pero cuando ayunamos desde el orgullo, queriendo mostrar que somos mejores, estamos anulando todo el valor espiritual que el ayuno puede tener. El orgullo espiritual no solo apaga la comunión con Dios, también endurece el alma. En cambio, la humildad la ablanda, la vuelve más receptiva, más dispuesta a ser transformada. Jesús no solo habló de esto, lo vivió. Nos dio el ejemplo perfecto. Él se retiraba, ayunaba, oraba y lo hacía en silencio, sin llamar la atención. Cuando dijo que ungiéramos nuestra cabeza y laváramos nuestro rostro, no era solo una instrucción literal, era una forma de decir: no andes mostrando tu sacrificio, guarda tu entrega en el corazón. Lo importante no es que el mundo lo vea, sino que tu Padre lo reciba. Porque en realidad la espiritualidad verdadera es silenciosa, invisible y profunda. No se trata de parecer más santos, sino de ser más sinceros. No se trata de que los demás vean tu esfuerzo, sino de que Dios vea tu entrega. Ayunar con humildad es vivir esa verdad. Y cuando lo haces así, sin querer ser notado, sin esperar nada de los hombres, Dios mismo te recompensa con algo mucho más valioso, una relación más cercana con Él. Y créeme, esa intimidad vale más que cualquier reconocimiento público. Así que la próxima vez que ayunes, hazlo desde el corazón, en lo secreto, sabiendo que ese momento de entrega silenciosa es visto, valorado y recompensado por el Padre que está en lo secreto. Número 3. Ayuna con propósito, no por costumbre. Cuando Jesús se retiró al desierto, no lo hizo por costumbre ni por una tradición vacía. Lo hizo con un propósito muy claro. Dice la Biblia en Mateo 4, versículo 2:
y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ese momento marcó el inicio de su ministerio. No fue casualidad. Jesús sabía que lo que venía era grande y también sabía que necesitaba estar fortalecido espiritualmente. Él no estaba simplemente dejando de comer, estaba preparándose para enfrentar pruebas, para recibir dirección y para caminar alineado con la voluntad del Padre. Y esto nos hace pensar, ¿por qué ayunamos nosotros? Lo hacemos porque toca, porque es lo que se hace en ciertos momentos del año, o porque todos en la iglesia lo están haciendo. Si no hay un propósito claro, el ayuno puede terminar siendo solo una rutina más, una práctica religiosa vacía que no transforma nada. Pero cuando ayunamos con intención, algo cambia. Cuando ayunamos porque queremos acercarnos más a Dios, porque buscamos respuestas, porque necesitamos fortaleza, entonces el ayuno se convierte en una herramienta poderosa. Fíjate que Jesús ayunó para prepararse espiritualmente antes de enfrentar una gran tentación. ¿Te das cuenta de eso? Antes del ataque del enemigo, Él ya estaba firme, ya estaba conectado con el Padre, ya estaba lleno del Espíritu. ¿Y nosotros, cómo nos preparamos para las batallas que enfrentamos a diario? El trabajo, los conflictos, las decisiones difíciles, las luchas internas. Nada de eso se supera solo con fuerza humana. Necesitamos estar fortalecidos en lo espiritual. Y el ayuno es una de esas formas en las que podemos afilar el alma y estar listos. Pero claro, no se trata solo de dejar de comer. Se trata de enfocarnos, de tener claro qué estamos buscando. ¿Estás ayunando porque necesitas sanidad? ¿O tal vez porque estás esperando una respuesta importante de Dios? ¿Estás intercediendo por alguien? ¿Buscas libertad interior o fortaleza frente a una tentación? Cuando ayunamos con una meta definida, cuando sabemos qué queremos que Dios haga en nosotros o a través de nosotros, entonces todo cobra sentido. Entonces el sacrificio tiene dirección. No es lo mismo pasar hambre que buscar a Dios con hambre, porque una cosa vacía el estómago, pero la otra llena el espíritu. Y eso marca la diferencia. Un corazón intencional toca el corazón de Dios. Él responde a quienes le buscan con sinceridad, no a quienes simplemente cumplen una regla. Por eso, antes de ayunar, detente un momento y pregúntate, ¿qué estoy esperando de este tiempo con Dios? ¿Qué quiero que Él transforme en mí o en mi entorno? El ayuno con propósito te conecta con la visión de Dios para tu vida, te afina el oído para escuchar su voz, te da claridad cuando hay confusión, te fortalece cuando estás débil. Así como Jesús se apartó para fortalecerse antes de iniciar su ministerio, tú también puedes usar el ayuno como un tiempo de preparación, de enfoque, de transformación. Así que no lo hagas por costumbre. Hazlo porque tu alma lo necesita. Hazlo porque hay algo grande por delante. Y sobre todo, hazlo con un corazón dispuesto a escuchar, a cambiar y a caminar de la mano de Dios. Porque cuando ayunas con propósito, no solo cambia tu día, cambia tu vida. Número 4. Ayuna para arrepentirte y regresar a Dios. Hay momentos en la vida en los que sentimos que nos hemos alejado demasiado, que sin darnos cuenta hemos tomado caminos que nos han enfriado el corazón, que nos han desconectado de Dios. Y es justo ahí, en medio de ese silencio interior, donde el Espíritu de Dios comienza a llamarnos de nuevo, no con gritos, no con reproches, sino con una invitación al arrepentimiento, al regreso. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Joel 2, versículo 12 al 13. ¿Te das cuenta? No se trata de un acto superficial, es una rendición total, un regreso desde lo más profundo del alma. Cuando el corazón está cargado de culpa, de decisiones mal tomadas, de distancias que no se pueden medir con metros,
Ahí es donde el ayuno cobra otro sentido. Ya no es solo abstenerse de comida, es quebrar el orgullo. Es reconocer con humildad que nos hemos equivocado. Es decirle a Dios sin palabras ruidosas, pero con lágrimas sinceras: te necesito, quiero volver a ti. El ayuno se convierte en ese grito silencioso de un alma que ya no puede seguir fingiendo que está bien. Fíjate que Joel no estaba hablando de un cambio de costumbres, no pedía simplemente una serie de actos religiosos, estaba hablando de un cambio del corazón. Decía: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, porque lo que Dios busca no son señales externas de tristeza, sino corazones que realmente quieran regresar. Y el ayuno, cuando nace del arrepentimiento, es esa señal viva de que algo está ocurriendo por dentro. Es un acto de sinceridad pura, un puente entre el error y la restauración. Y quizás tú estás en ese punto. Tal vez no lo has dicho en voz alta, pero sabes que hay cosas que necesitan cambiar. Sabes que hay heridas que no se han cerrado, decisiones que has evitado enfrentar o simplemente una distancia que se siente cada vez más grande entre tú y Dios. Pues déjame decirte que este es el momento perfecto para volver. No hace falta que esperes sentirte digno, porque Dios no está buscando perfección, está esperando arrepentimiento. Y cuando ve un corazón que vuelve con ayuno, con lloro y con lamento, Él no responde con rechazo, sino con compasión. El ayuno con propósito de arrepentimiento tiene un poder que no siempre entendemos, porque mueve algo en el cielo. Dios es justo, sí, pero también es misericordioso. Y cuando alguien decide regresar con sinceridad, Él no tarda en extender sus brazos. No viene con condena, viene con restauración. Y eso es lo más hermoso de este camino, que aunque te hayas ido muy lejos, nunca es demasiado tarde para volver. Y nunca estás demasiado roto como para no ser restaurado. Así que si hoy sientes ese llamado, no lo ignores. Quizá Dios te está llamando de vuelta a casa, no con palabras, sino con ayuno y lágrimas. Tal vez te está diciendo: no quiero tus apariencias, quiero tu corazón. Y si decides dar ese paso, si te apartas un momento para buscarlo con sinceridad, vas a descubrir que Él nunca se fue, que siempre estuvo esperando, que tu arrepentimiento no solo te limpia, también te renueva, te restaura, te hace nuevo, porque ese es el poder del verdadero regreso. No nos lleva a la culpa, sino a la gracia. Número 5. Ayuno que fortalece tu fe. Hay batallas en la vida que no se ganan solo con palabras bonitas ni con intenciones sinceras. Hay situaciones que simplemente no se mueven, por más que ores, hasta que decides dar un paso más profundo. Jesús lo dijo sin rodeos. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Mateo 17, versículo 21. ¿Qué nos estaba enseñando con eso? Que hay un tipo de fe, una autoridad espiritual, que solo se activa cuando combinamos la oración con el ayuno. Porque no todo se resuelve desde la superficie. Hay cosas que requieren una búsqueda más intensa, más entregada, más completa. Fíjate que los discípulos ya estaban caminando con Jesús, ya oraban, ya servían, y aún así hubo un momento en que no pudieron expulsar un espíritu inmundo. ¿Por qué? Porque ese tipo de situación exigía una fe más profunda, no una fe débil que se desmorona ante la primera resistencia, sino una fe firme, alimentada desde lo espiritual, y ahí entra el ayuno. Porque cuando decides ayunar, no estás solo dejando de comer, estás fortaleciendo tu espíritu, estás dejando en pausa lo que tu carne desea para poder escuchar lo que el Espíritu de Dios quiere decirte. ¿Te ha pasado alguna vez que estás orando por algo, pero no ves resultados? ¿Que hay una carga, una situación, un bloqueo que simplemente no cede? Puede que sea uno de esos géneros que solo se enfrentan con oración y ayuno. Porque el ayuno no solo disciplina tu cuerpo, también agudiza tu sensibilidad espiritual.
te permite ver más allá de lo visible, te ayuda a recordar que las promesas de Dios son más verdaderas que cualquier circunstancia adversa. Y cuando esa verdad se instala en tu corazón, la fe empieza a crecer. El ayuno silencia las distracciones, limpia la mente, enfoca el alma. Y en ese enfoque, tu fe se fortalece. Ya no estás reaccionando al miedo o al desánimo, estás creyendo desde la convicción, estás viendo con los ojos del Espíritu, no con los del miedo. Y eso cambia todo, porque cuando la fe se fortalece, el enemigo retrocede. Cuando la fe se afirma, lo imposible se vuelve alcanzable. Y hay algo más, el ayuno no solo te ayuda a creer, también te capacita, te prepara para actuar, para enseñar con autoridad, para orar por otros con poder, para servir sin caer agotado. Te transforma en un canal más limpio por el cual Dios puede moverse. ¿Sabes qué significa eso? Que el poder que Jesús mostró en la tierra no era exclusivo de Él. Lo dejó como ejemplo para que tú y yo también caminemos en esa autoridad. Pero hay que buscarlo, hay que rendirse, hay que ayunar. La fe que se forma durante el ayuno no es una fe frágil, es una fe que resiste, que persiste, que no se rinde al primer no. Es una fe que sabe esperar, pero también sabe avanzar con poder. Y si hoy estás enfrentando algo que parece más grande que tú, algo que no cambia por más que ores, tal vez sea el momento de ayunar, de apagar el ruido, de buscar con más profundidad, porque sí, hay poder disponible, pero también hay una llave para acceder a ese poder, y esa llave muchas veces se llama ayuno. Así que no lo veas como una carga, míralo como una herramienta, una invitación de parte de Dios para que tu fe se eleve, se afirme y se convierta en una fuerza imparable. Porque hay cosas que solo se logran cuando decides rendirte por completo, y ahí es cuando el cielo empieza a moverse a tu favor. Número 6. Ayuna para vencer la tentación, como lo hizo Jesús. Hay momentos en los que sentimos que la tentación nos rodea por todos lados. Pensamientos que no se van, decisiones difíciles, debilidades que regresan cuando menos lo esperas. Y es fácil pensar que no hay salida, que simplemente somos demasiado débiles para resistir. Pero ahí es donde el ejemplo de Jesús cobra un poder increíble. Mateo 4, versículo 1 al 11, nos muestra que antes de ser tentado por el diablo, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y justo ahí, en ese punto de aparente debilidad, enfrentó una de las batallas espirituales más intensas y venció. ¿Te das cuenta? No fue casualidad que Jesús estuviera ayunando antes de la tentación. Fue preparación, fue entrenamiento espiritual. El desierto no era castigo, era parte del plan. Era ese espacio donde el cuerpo se vacía, pero el espíritu se fortalece. Jesús no entró a la prueba con las manos vacías. Entró con un corazón lleno de palabra, con una mente enfocada y con un espíritu fortalecido por la oración y el ayuno, porque sabía que lo que iba a enfrentar no era físico, sino espiritual. Y ahí es donde esto también nos toca a nosotros. Porque muchas veces queremos vencer la tentación sin habernos preparado para resistirla. Queremos respuestas sin haber escuchado. Queremos victoria sin entrenamiento. Pero fíjate que Jesús, en el momento en que más hambre tenía, no respondió con quejas ni con dudas. Respondió con verdad. Cada tentación del enemigo fue derribada con las Escrituras. ¿Por qué? Porque su espíritu estaba alineado. No actuó desde la carne, sino desde la verdad. Y esa claridad espiritual, esa resistencia, se cultivó en el desierto mientras ayunaba. El ayuno no solo fortalece tu fe, también te entrena para responder cuando el enemigo susurra mentiras. Cuando viene a decirte que no vales nada, que Dios se ha olvidado de ti, que caíste demasiado bajo. El ayuno te recuerda quién eres, te conecta con la verdad y con la voz de Dios.
Es como si limpiaras el ruido del alma para poder escuchar mejor. Y cuando escuchas mejor, puedes resistir mejor. Pero ojo, el ayuno no evita las pruebas. No es una fórmula mágica para que todo salga perfecto. Lo que hace es equiparte, te prepara, te disciplina, te recuerda que aunque tu cuerpo tenga hambre, tu alma está siendo alimentada, que aunque estés débil físicamente, espiritualmente estás más fuerte que nunca. Y eso cambia tu manera de enfrentar la vida, porque ahora no solo sobrevives a la tentación, puedes vencerla. ¿Te sientes débil? Jesús también lo estuvo, pero venció. ¿Te cuesta resistir? Él también fue tentado, pero salió victorioso, no porque era inmune, sino porque estaba preparado. Y tú también puedes estarlo. No esperes a caer para buscar fortaleza. Busca ahora, busca antes. Haz del ayuno una herramienta real, no un ritual vacío. Úsalo para entrenar tu mente, tu espíritu, tu corazón. Cuando ayunas con propósito, te estás preparando como lo hizo Jesús. No para evitar el desierto, sino para salir de él más fuerte, para mirar al enemigo a los ojos y responder con la palabra, no con el miedo, para demostrar que la tentación no tiene la última palabra, porque el Espíritu que te guía también te fortalece, y si Dios está contigo en el desierto, entonces no hay batalla que no puedas enfrentar. Número 7. Ayuna para escuchar la voz de Dios y recibir dirección. ¿Cuántas veces has estado frente a una decisión importante y no sabes qué camino tomar? ¿Te ha pasado que oras, pero no sientes claridad? Bueno, la Biblia nos muestra algo poderoso que tal vez no estamos considerando lo suficiente: el ayuno. En Hechos 13, versículo 2 al 3, se describe cómo los creyentes estaban ministrando al Señor y ayunando, y fue en ese contexto que el Espíritu Santo habló claramente: «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado». No fue en medio del ruido ni de la prisa, fue en medio del ayuno, cuando el corazón está más dispuesto a escuchar que a hablar. Fíjate que la iglesia primitiva no tomaba decisiones importantes sin pasar antes tiempo en ayuno y oración. No se movían por emoción ni por lógica humana. Se detenían, esperaban, buscaban dirección. Y es que el ayuno no es solo abstenerse de alimentos. Es un lenguaje del alma que le dice a Dios: no quiero avanzar si no estás tú. No confío en mi criterio más que en tu sabiduría. Ese tipo de búsqueda sincera toca el corazón de Dios. Lo hemos visto una y otra vez en las Escrituras. Cuando ayunamos, le estamos diciendo al Señor que dependemos de Él, que no queremos actuar por impulso, que no queremos hacer lo que simplemente parece correcto, sino lo que Él ha diseñado para nosotros. ¿Y sabes qué? Dios honra ese tipo de entrega, porque no se trata de manipular a Dios con sacrificios, sino de preparar el corazón para oírlo. A veces no escuchamos su voz, no porque Él no hable, sino porque nosotros estamos demasiado distraídos, demasiado llenos de nuestras propias ideas. El ayuno vacía todo eso y abre espacio para lo que realmente importa. Hay algo especial que ocurre cuando uno se aparta, deja de lado la rutina y se sienta ante Dios en silencio, en búsqueda. El Espíritu Santo no habló cuando todo era ruido, habló cuando había rendición, cuando esa comunidad estaba unida, adorando, ayunando, esperando. Y lo que dijo no fue general, fue específico. Aparten a Bernabé y a Saulo. ¿Te imaginas si ellos no hubieran ayunado? Tal vez Saulo nunca habría comenzado su ministerio como Pablo. Tal vez muchas puertas no se habrían abierto. Porque cuando uno escucha bien, uno también actúa bien. Y eso aplica también para ti. Tal vez estás esperando una respuesta sobre tu propósito, sobre una decisión que te tiene en pausa, sobre un cambio que sabes que se acerca, pero no sabes cómo darlo. Quizás hoy Dios te está diciendo: detente, ayuna, escucha, porque Él sí habla, sí guía,
sí revela, pero muchas veces lo hace cuando el corazón está quieto, rendido y dispuesto. Así que antes de tomar esa decisión, ya ayunaste y oraste como lo hizo la iglesia de Antioquía. ¿Ya buscaste a Dios más que la opinión de los demás? Si lo haces con sinceridad, si te apartas aunque sea por un momento para estar con Él, ten por seguro que el Espíritu también puede hablar a tu vida, con dirección, con paz, con claridad. Y créeme, no hay nada más seguro que caminar por un camino que Dios ya te mostró, porque cuando Él guía, no solo abre la puerta, también te da la fuerza para cruzarla. Número 8. El poder del ayuno cuando lo hacemos en unidad. Hay algo especial que sucede cuando la iglesia se une, no solo en oración, sino también en ayuno. No es lo mismo cuando alguien busca a Dios solo, que cuando toda una comunidad decide hacerlo en unidad, con un solo corazón. La Biblia lo muestra claramente en Hechos 14, versículo 23, cuando dice que constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Notas la fuerza de esa escena? No estaban actuando por impulso ni eligiendo líderes por apariencia. Estaban buscando dirección juntos, rindiéndose como un solo cuerpo ante la voluntad de Dios. Fíjate que en los momentos más decisivos, la iglesia primitiva no tomaba decisiones sin antes ayunar colectivamente. No era algo que se hacía de forma individual, aislada. Era una expresión de rendición conjunta. Todos se alineaban en propósito, en humildad y en dependencia del Señor. Y ese tipo de unidad no solo agrada a Dios, también activa su respaldo. Porque cuando el pueblo se une con sinceridad, el cielo responde con poder. ¿Te imaginas lo que puede pasar si toda tu iglesia decide buscar a Dios con ayuno? No solo por tradición, sino con un objetivo claro, con un deseo profundo de ver su gloria. El ayuno en comunidad rompe barreras, fortalece la fe y abre el ambiente para que el Espíritu Santo hable con claridad. No se trata de hacerlo por obligación, sino por convicción. Porque cuando varias personas se unen para rendirse al mismo Dios, con el mismo clamor, algo cambia. Las cargas se hacen más livianas, la fe se contagia y la expectativa crece. En la iglesia primitiva, incluso los líderes eran establecidos bajo ese ambiente de oración y ayuno. No se elegían simplemente por su carisma, por su experiencia o por su buena voluntad. Se esperaba que el Espíritu Santo confirmara. ¿Y cómo se preparaban para recibir esa confirmación? Ayunando juntos, esperando juntos, confiando juntos. Eso es dependencia real. Eso es decirle a Dios, no queremos dirigirnos a nosotros mismos, queremos que tú marques el rumbo. Y esa forma de pensar sigue siendo igual de necesaria hoy. Porque si lo pensamos bien, muchas veces tomamos decisiones desde la lógica, desde la estrategia, desde la urgencia, pero no desde el espíritu. Y cuando la iglesia se detiene para ayunar junta, se crea un espacio donde Dios puede intervenir, redirigir, confirmar o incluso corregir. El ayuno comunitario se vuelve un terreno fértil, donde el propósito florece y las respuestas toman forma. Además, una iglesia que ayuna unida se mantiene fuerte, no solo espiritualmente, sino también en su visión, en su misión, en su comunión. Se eliminan divisiones, se fortalecen los lazos y todos caminan en la misma dirección. Porque no hay nada más poderoso que un grupo de personas alineadas con el corazón de Dios, clamando por lo mismo, creyendo por lo mismo, esperando lo mismo. Así que si eres parte de un ministerio, de una congregación, de un grupo de oración, ¿qué pasaría si decidieran ayunar juntos? ¿Qué pasaría si, antes de cada decisión importante, buscaran al Señor con ayuno y oración como lo hacían en los tiempos de los apóstoles? Tal vez no solo verías respuestas, tal vez verías milagros. Porque cuando la iglesia se rinde junta,
también se levanta junta, con fuerza, con claridad y con el respaldo del cielo. Número 9. Ayuna con alegría, no con aflicción. ¿Te diste cuenta de que a veces asociamos el ayuno con sufrimiento? Como si fuese algo que necesariamente tiene que doler o incomodar, como si para que tenga valor ante Dios tuvieras que verte triste, apagado, casi derrotado. Pero Jesús nos mostró algo totalmente distinto. En Mateo 6, versículo 16 dijo: «Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan». Es decir, no pongas cara larga solo para aparentar espiritualidad. No se trata de impresionar a nadie, sino de tener un corazón genuino que se presenta ante Dios con alegría. Fíjate que el ayuno es una disciplina espiritual, sí, pero también es una celebración de fe. Es como decirle al Señor: «Te amo tanto que prefiero buscarte antes que alimentarme. Te deseo tanto que me aparto de todo para estar contigo». Y eso, aunque implique sacrificio, debería producir gozo. Porque no lo hacemos por obligación, sino por amor. Porque el ayuno no es una penitencia, es una oportunidad, un privilegio de entrar en lo secreto con el Padre. Y aquí está el punto. Jesús nos enseñó que mientras ayunamos debemos lavar nuestro rostro, ungir nuestra cabeza, seguir adelante con gozo. ¿Por qué? Porque el verdadero gozo no nace de lo que los demás ven, sino de lo que Dios ve. Ayunar con una actitud alegre es un reflejo de madurez espiritual. Demuestra que hemos entendido que esto no es un show, ni un drama, ni una prueba de resistencia. Es una búsqueda íntima, y el gozo viene de saber que en ese momento estamos agradando a Dios. ¿Sabes qué pasa cuando ayunamos con esa perspectiva? Que la tristeza se disuelve, no porque no sintamos hambre, sino porque estamos llenos de propósito, porque en lugar de mirar lo que estamos dejando, miramos lo que estamos ganando: comunión, claridad, fortaleza, intimidad. Y eso cambia la forma en que vivimos el ayuno. Ya no caminamos cabizbajos esperando que alguien diga: «¡Wow! ¡Qué consagrado estás!». Al contrario, lo hacemos en silencio, con humildad y con gozo. Y es que cuando tú ayunas con alegría, estás diciendo: «No necesito la aprobación de nadie, porque mi recompensa no viene de los hombres, viene de Dios». Eso es lo que Jesús quiso destacar, que el Padre, que ve en lo secreto, recompensa en lo público. Pero no a cualquiera, no a los que buscan aplausos, sino a los que se entregan de corazón, a los que no usan el ayuno como disfraz, sino como devoción, a los que tienen el rostro limpio, pero el espíritu rendido. Además, el gozo en el ayuno no solo bendice tu vida, también es un testimonio. ¿Te imaginas lo que otros verían si, en lugar de quejarte por no comer, brillaras con paz y gratitud mientras ayunas? Eso habla más fuerte que cualquier sermón, porque muestra que Dios realmente te satisface, que no estás dependiendo del pan, sino de cada palabra que sale de su boca. Y eso inspira, eso toca corazones, eso edifica. Así que la próxima vez que ayunes, no lo hagas con cara de sufrimiento. No necesitas andar con cara larga para mostrar que estás buscando a Dios. Ayuna con gozo, sonríe, camina con ánimo, porque tu Padre, que te ve en lo secreto, se agrada de tu entrega y de tu alegría. Y créeme, cuando Dios se agrada, también responde. Así que disfruta el proceso, disfruta el silencio, el encuentro, la búsqueda, porque en ese espacio, lo que se pierde en lo físico, se gana en lo eterno. Número 10. Ayuna haciendo justicia y mostrando misericordia. Hay una verdad que no podemos ignorar. Dios no se impresiona por nuestras prácticas externas si nuestro corazón está desconectado del amor y la compasión. En Isaías 58, versículos 6 al 7, el Señor confronta esa falsa espiritualidad diciendo:
¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Ese es el verdadero ayuno que Dios aprueba. Uno que no se queda solo en lo privado, sino que se refleja en cómo tratamos a los demás. Fíjate que el pueblo de Israel estaba ayunando. Sí, estaban cumpliendo con el rito. Se abstenían de comida, se vestían de luto, hacían oraciones largas, pero al mismo tiempo eran indiferentes con los necesitados. Oprimían al débil, ignoraban al hambriento y seguían viviendo como si su ayuno les diera derecho a no cambiar nada más. Y Dios les dice, ese no es el ayuno que yo quiero. Porque lo que el Señor busca no son rituales vacíos, sino corazones transformados. Él quiere que el tiempo de ayuno no solo limpie tu espíritu, sino que también impacte tus acciones. ¿Te has preguntado si tu ayuno está tocando la vida de alguien más? Estás buscando a Dios, pero al mismo tiempo cerrando tu mano al que necesita ayuda. Porque si el ayuno no te vuelve más sensible al dolor ajeno, entonces algo no está funcionando como debería. El verdadero ayuno suelta cargas, abre los ojos, te mueve a actuar. No puedes estar buscando la presencia de Dios y al mismo tiempo ignorar la necesidad de tu prójimo. Dios está diciendo, si vas a ayunar, hazlo bien. Que tu búsqueda espiritual te lleve también a hacer justicia. Que tu tiempo de oración te despierte a la realidad de quienes están sufriendo a tu alrededor. Porque no se trata solo de apartarte para orar. Se trata de actuar conforme al corazón de Dios. Ayunar es también compartir el pan con el hambriento, cubrir al desnudo, acoger al rechazado. Y no lo haces para ganar puntos con Dios. Lo haces porque entiendes su carácter, porque su compasión se vuelve tu compasión. Mira, no estamos diciendo que está mal buscar tiempos de ayuno en lo secreto, en la intimidad con Dios. Eso es valioso, necesario y poderoso. Pero si ese tiempo no produce frutos visibles de amor, algo está incompleto. El ayuno sin misericordia pierde su esencia. No basta con cerrar la puerta de tu habitación. También tienes que abrir la puerta de tu corazón, abrirla para ver al otro, para extender la mano, para actuar en fe, no solo hablar de ella. Y es que el ayuno que Dios honra no solo cambia lo que pasa por dentro de ti, cambia también lo que haces con lo que hay afuera, cambia tu trato con los demás, cambia tu actitud, cambia tus prioridades. Porque cuando te conectas de verdad con el corazón de Dios, ya no puedes mirar al necesitado con indiferencia. Ya no puedes ver el dolor y seguir de largo. Algo en ti se despierta, algo te mueve, y eso es obra del Espíritu. Así que si estás ayunando, también ama, también sirve, también perdona, también ayuda. No te escondas del hermano que necesita de ti. No pongas excusas cuando tengas la oportunidad de ser luz, porque quizás ese acto de justicia y misericordia sea el verdadero resultado que Dios estaba esperando de tu ayuno. Tal vez no era solo que dejaras de comer, sino que comenzaras a amar como Él ama. Y créeme, cuando eso sucede, no solo eres transformado tú, también lo son los que te rodean, porque ese es el poder de un ayuno verdadero. Uno que toca el cielo, pero también toca la tierra. Número 11. Purifica tus motivos, ayuna por amor, no por apariencia. A veces pensamos que con solo ayunar ya estamos haciendo algo grande para Dios, pero el Señor no mira solo lo que hacemos. Él va directo al por qué lo hacemos. En Zacarías 7, versículos 5-6, Dios hace una pregunta que atraviesa el alma. Cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes durante esos 70 años, ¿ayunasteis para mí? ¿Realmente para mí? Esa pregunta no es suave, es directa.
porque el pueblo sí estaba ayunando, pero no lo hacía con un corazón realmente entregado a Dios. Lo hacían por costumbre, por tradición, por culpa o tal vez por orgullo espiritual, pero no lo hacían por amor. Y eso nos pone a pensar, ¿cuántas veces hemos hecho cosas espirituales con motivos equivocados? ¿Cuántas veces hemos ayunado esperando puntos con Dios, como si fuera una forma de ganar su favor o de arreglar nuestra conciencia? El ayuno, por poderoso que sea, pierde su esencia cuando no nace desde un corazón que busca agradar a Dios sinceramente. Porque al final, Él no se deja engañar por las apariencias. Él examina las intenciones, mira más allá del sacrificio visible y va directo al centro de lo que somos. Fíjate que el pueblo al que se le dirigía este mensaje había estado ayunando por décadas. 70 años haciendo lo mismo, repitiendo un patrón, pero sin frutos verdaderos. Y Dios les dice, ¿en serio creen que esto era para mí? Ese es el tipo de confrontación que no buscamos, pero que necesitamos, porque es muy fácil caer en la rutina, muy fácil hacer las cosas, porque así se han hecho siempre. Pero el Señor no quiere rutina, Él quiere relación, quiere un corazón que diga, no estoy haciendo esto por obligación, lo hago porque quiero estar más cerca de ti. Ayunar con un motivo puro es exactamente eso, buscar a Dios, no usarlo. Es rendirse, no manipular. Es decirle, aquí estoy, no para que hagas mi voluntad, sino para alinearme con la tuya. Porque cuando ayunamos con la intención de forzar una respuesta o de aparentar que somos más espirituales, lo que estamos haciendo en realidad es convertir el ayuno en una herramienta egoísta. Y eso no honra a Dios. Él no está buscando que sufras para demostrar devoción. Está buscando sinceridad. Quiere que lo busques porque lo amas, no porque quieres recibir algo a cambio. El problema no es el ayuno. El problema es cuando se convierte en un ritual vacío, cuando no nos lleva a una transformación interior, cuando no nace desde un deseo real de encontrarnos con el Señor. Dios no necesita religiosidad, necesita autenticidad, y eso incluye revisar nuestro corazón antes de empezar cualquier práctica espiritual. Preguntarnos con honestidad, ¿estoy haciendo esto por Él o por mí? Y déjame decirte algo, cuando ayunas con el corazón correcto, aunque nadie lo vea, Dios lo nota. Cuando tu único deseo es estar más cerca de Él, sin máscaras, sin filtros, sin segundas intenciones, algo poderoso ocurre. El ayuno deja de ser un sacrificio y se convierte en un acto de amor. Un espacio sagrado donde no buscas controlar a Dios, sino rendirte ante Él. Y ahí es donde todo cambia, porque un corazón alineado con su voluntad siempre encuentra respuesta, siempre encuentra consuelo, siempre encuentra dirección. Así que antes de ayunar, haz una pausa, no por miedo, sino por respeto a lo que estás a punto de hacer. Revisa tus motivos, examina tu intención, y si ves que tu corazón se ha desviado un poco, no te castigues, solo vuelve. Vuélvete a Dios con sinceridad, porque Él no rechaza a quien viene con un espíritu humilde. Él se agrada de quienes lo buscan con verdad, y si decides ayunar así, con amor, con fe, con pureza, no tengas dudas, tu ayuno tocará el cielo y transformará tu alma. Número 12. En el silencio del ayuno, Dios te habla. Hay algo profundamente espiritual en el silencio. Ese silencio que no es vacío, sino lleno de presencia. A veces creemos que Dios solo se manifiesta en lo grande, en lo espectacular, en lo que sacude y remueve todo, pero no siempre es así. En Primero de Reyes 19, versículo 11 al 12, cuando Elías estaba agotado y desanimado, dice la palabra que vino un gran viento que rompía montes, luego un terremoto, después fuego. Pero el Señor no estaba en ninguno de ellos. Finalmente vino un silbo apacible y delicado, y ahí estaba Dios. En el susurro, en lo suave,
en lo que solo se escucha cuando todo lo demás se detiene. Fíjate que Elías estaba esperando una manifestación fuerte, algo que lo impactara, que lo sacudiera, pero Dios eligió lo opuesto, la calma. ¿Por qué? Porque en medio del bullicio no siempre se puede escuchar lo esencial. Y eso es justamente lo que el ayuno hace con nosotros, nos aparta, nos silencia por dentro. No solo le dice no al alimento físico, también le dice basta al ruido de las distracciones, de las urgencias, de las voces externas. Nos lleva al monte, como a Elías, no para mostrarnos fuego, sino para que escuchemos lo que solo se oye en lo profundo del corazón. Tal vez tú también has estado buscando a Dios en medio del movimiento, esperando una respuesta que grite, una señal gigante. Pero déjame preguntarte algo, ¿y si Dios ya te está hablando, pero en voz baja? ¿Y si el problema no es que Él no habla, sino que no hemos hecho espacio para escucharlo? Porque cuando ayunamos, no solo buscamos algo de Dios, le estamos diciendo, Señor, aquí estoy, habla tú. No quiero imponer mis palabras, quiero recibir las tuyas. Y en ese estado de quietud, en esa humildad, su voz se vuelve más clara. A veces buscamos confirmaciones externas, pero la verdadera respuesta viene como una paz que no se puede explicar, una certeza en el alma. Eso es lo que pasa cuando estás en silencio con Dios. El ayuno ayuda a apagar el ruido interior, a poner en pausa las preocupaciones, los pensamientos acelerados, las emociones que ciegan. Y en ese ambiente, la voz de Dios, que es como un susurro, se vuelve tan real, tan personal, que sabes que no fue imaginación, fue Él. Escuchar a Dios no siempre significa oír una voz audible. A veces es discernir lo que Él está revelando en lo más profundo. Es cuando una parte de ti entiende cosas que antes no veías. Es cuando un versículo, una palabra, una imagen en tu mente toma vida. Y eso, muchas veces, no ocurre en medio de la actividad, sino en la quietud. Ayunar es crear ese espacio, es decirle al Padre, estoy aquí, dispuesto, atento. Es vaciarse por fuera, para llenarse por dentro. Y hay algo más. Ese tipo de escucha transforma. No sales igual de un encuentro con Dios en el silencio, porque su voz no solo consuela, también corrige, alienta, dirige. A veces nos habla para sanarnos, otras veces para alinearnos, pero siempre lo hace con amor, siempre con verdad, y siempre de forma que solo tú entiendes, porque es una conversación íntima, diseñada para ti. Por eso el ayuno no es solo una práctica, es una invitación a detenerte, a callar el alma, a esperar sin prisa. Tal vez Dios no grite, tal vez susurre. ¿Estás escuchando? ¿Estás dispuesto a entrar en ese espacio donde no hay espectáculo, solo presencia? Porque cuando decides ayunar con esa intención, con ese corazón dispuesto a oír más que a hablar, lo que encuentras es a un Dios cercano, un Dios que no necesita hacer temblar la tierra para que lo sepas real, solo necesita que estés en silencio, y ahí, en ese susurro, te dirá justo lo que necesitas. Número 13. No solo de pan, el ayuno revela tu verdadera fuente. Hay una frase de Jesús que lo cambia todo. Cuando el enemigo lo tentó en el desierto, después de 40 días de ayuno, Jesús no respondió con quejas, ni con fuerza humana, sino con una verdad eterna. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4, versículo 4. Esa declaración no fue solo una defensa, fue una revelación. Porque en ese momento, con el cuerpo débil, con hambre real, Jesús dejó claro que hay un alimento más profundo, uno que no va al estómago, sino al alma. Y eso es justo lo que el ayuno nos muestra. Cuando dejas de comer por un tiempo, lo primero que sientes es ese vacío físico. El estómago comienza a pedir lo que normalmente le das sin pensarlo. Pero ahí,
en esa incomodidad, en esa sensación de necesidad, se esconde una oportunidad. Porque cada vez que el cuerpo grita, tengo hambre, el espíritu tiene la chance de decir, Señor, te necesito más que nunca. Es en ese punto donde el ayuno se transforma. Deja de ser una disciplina física y se vuelve una experiencia espiritual. Fíjate que cuando ayunamos, se hace evidente lo mucho que dependemos de las cosas materiales, pero también se hace visible lo poco que a veces alimentamos lo eterno. Porque sí, podemos tener el cuerpo fuerte y el alma débil, podemos estar llenos de comida, pero vacíos por dentro. Y ahí es donde el ayuno actúa como un espejo. Nos revela en qué estamos confiando de verdad. Nos confronta con la pregunta, ¿qué es lo que realmente me sostiene? El hambre física que sentimos durante el ayuno no es un castigo, es una alarma, es ese recordatorio que nos dice, busca el pan que no se echa a perder. Y ese pan es la palabra de Dios. Es ese alimento que no solo te da fuerza para el momento, sino vida eterna. Es ese susurro de Dios que fortalece tu fe cuando todo parece oscuro. Es esa verdad que te levanta cuando ya no queda energía. Porque cuando estás débil es cuando más claro escuchas lo que realmente necesitas. Y a veces lo que más necesitas no es comida, es dirección, es consuelo, es esperanza. Jesús sabía eso. Por eso no cayó en la trampa del enemigo. Tenía hambre, claro que sí, pero su espíritu estaba lleno de palabra, lleno de propósito. Y ese es el modelo para nosotros. Porque ayunar no se trata de soportar sin comer por unas horas. Se trata de decirle a Dios, tú eres mi fuente, tú eres el que me sostiene, no solo el pan. Es hacer espacio para que Él nos alimente con su voz, con su presencia, con su verdad. Y te digo algo más, la palabra de Dios nutre de una forma que nada más puede hacerlo. Puedes comer el mejor plato, dormir en la mejor cama, tener todo en orden, y aún así sentir que algo falta. ¿Te ha pasado? Esa sensación solo se llena cuando el alma se conecta con su Creador. El verdadero ayuno alimenta tu fe, aumenta tu sensibilidad espiritual, te hace ver lo que antes ignorabas, te cambia de adentro hacia afuera, porque cuando tu fuente es Dios, el alma se estabiliza, se fortalece y se llena. Así que la próxima vez que ayunes, no te enfoques solo en lo que estás dejando de comer. Enfócate en lo que puedes recibir. Cada momento de hambre física es una invitación, una puerta que se abre para que digas, Padre, háblame, sacia mi espíritu. Porque tu cuerpo necesita pan, pero tu alma necesita palabra. Y esa solo Dios la puede dar. No solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Ahí está tu fuente, ahí está tu sustento, ahí está tu vida. Número 14. Ayuna para renovar tu mente y entregar tu vida. ¿Te has detenido a pensar que el ayuno es más que una práctica puntual? No es solo una estrategia para resolver algo urgente o buscar una respuesta específica de parte de Dios. El ayuno, cuando lo vivimos con el corazón correcto, forma parte de una vida completamente consagrada, una vida que no se conforma a este mundo, sino que se transforma cada día más. Romanos 12, versículo 1 al 2 dice, Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando ayunamos desde lo profundo. Fíjate que Pablo no habla de un sacrificio muerto, sino de uno vivo. Es decir, no se trata de entregar algo por obligación, sino de rendirnos con libertad y amor. Cuando tú decides ayunar, estás diciéndole a Dios, mi cuerpo, mis deseos, mis decisiones, todo es tuyo. Y eso es poderoso, porque no estás simplemente dejando de comer, estás presentando tu vida. Estás diciendo, Señor, aquí está todo lo que soy, haz lo que quieras en mí.
Y ese tipo de entrega es lo que realmente agrada a Dios. Claro, el ayuno involucra disciplina física, pero va mucho más allá de eso. Se convierte en una ofrenda espiritual, no por lo que dejas de consumir, sino por lo que decides abrazar, la voluntad de Dios. Y esa decisión, cuando es sincera, abre paso a algo hermoso, la renovación de tu mente. Porque al dejar de alimentarte de lo externo por un tiempo, comienzas a alimentarte de lo eterno. Y en ese proceso, tus pensamientos se alinean más con los pensamientos de Cristo. Empiezas a ver diferente, a pensar diferente, a vivir diferente. ¿Sabes cuántas veces nuestros patrones mentales nos estorban en el camino con Dios? Pensamientos de derrota, creencias viejas, miedos, dudas, hábitos que hemos dejado crecer sin control. El ayuno es como una poda. Nos permite cortar lo que no sirve, romper estructuras que veníamos arrastrando. Y al hacerlo, el terreno queda listo para algo nuevo, para recibir la verdad de Dios, para dejar que su palabra nos forme, nos limpie, nos eleve. Cuando ayunas con esa intención, no lo haces para impresionar a nadie. Lo haces para ser transformado. Y esa transformación no siempre se nota de inmediato. No es cuestión de apariencia, es cuestión de esencia. A veces nadie más lo nota, pero tú lo sientes. Algo cambia dentro. Tu carácter se fortalece, tu fe se purifica, tus motivaciones se ordenan y sin darte cuenta, comienzas a reflejar más del corazón de Dios en tu día a día. Porque el fruto verdadero del ayuno no es haber soportado sin comida por varias horas. El fruto es una vida más entregada, más consciente, más obediente. Es mirar atrás y decir, no soy el mismo. Dios está haciendo algo en mí. Y eso solo ocurre cuando decides que el ayuno sea parte de tu consagración diaria, no una solución temporal. Cuando dejas que ese tiempo de rendición moldee tu carácter, afine tu visión, purifique tu intención, entonces estás dispuesto a ofrecer tu vida como una ofrenda viva. Estás listo para que tu ayuno no solo cambie un momento, sino todo tu ser. Porque si lo haces así, con sinceridad, con propósito, con humildad, vas a ver cómo el Espíritu Santo comienza a renovar tu mente y transformar tu vida desde lo profundo. Porque no se trata solo de renunciar al pan, se trata de rendirse al alfarero. Y cuando eso pasa, todo en ti empieza a ser hecho de nuevo. Y eso es lo que realmente agrada al corazón de Dios. El ayuno no es una fórmula mágica, ni un requisito para agradar a Dios por fuera. Es una invitación a rendirse desde lo profundo, a vaciarse de lo terrenal para llenarse de lo eterno. Es una declaración que dice, Señor, te necesito más que cualquier otra cosa. Y cuando se vive así, con sinceridad y propósito, el corazón cambia, la mente se renueva y la vida entera comienza a alinearse con la voluntad de Dios. Si estás buscando dirección, sanidad, restauración o fortaleza, no subestimes el poder del ayuno. No lo hagas por costumbre, hazlo por amor. No lo hagas para los demás, hazlo para tu Padre que ve en lo secreto. Porque ahí, en lo oculto, Él te recompensa con su presencia, con su paz y con una transformación que no se compara con nada. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si este mensaje te habló al corazón, deja tu comentario, compártelo con alguien más y no olvides suscribirte. Que Dios te bendiga y te fortalezca en cada paso que des.